Bueno amigos, el día de hoy vamos a ir a realizar otra entrevista. Espero que les guste. Vamos a entrevistar a un pastor muy joven. Y pues bueno, no les cuento más. Espero que se queden hasta el final de este video. Y vamos a salir rumbo a este lugar. Nos vemos. Sol de Justicia, y en esta tarde pues vamos a entrevistar al pastor de aquí de esta congregación. Es un gusto que nos haya aceptado la invitación. Ya lo conocemos de hace tiempo. De hecho, mi esposa y su esposa pues son buenas amigas, fueron compañeras del instituto, y de ahí es donde también pudimos escuchar un poco más acerca de él. Sí hemos sabido del trabajo que está realizando aquí, y pues hemos visto o estamos viendo que está haciendo pues un muy buen trabajo. Él es un pastor muy joven, pero tiene experiencia, tiene una trayectoria. La presencia de Dios está con él y tiene un propósito. En esta tarde nos acompaña, o mejor dicho, nosotros estamos aquí con el pastor Isaí Callejas. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Isaí. Qué bueno que aceptaste la invitación de poder realizarte esta entrevista. Fíjate que ya había yo pensado desde hace tiempo, pero por una u otra razón no se había podido concretar, sino que ahorita que ya estamos, digamos que nuevamente retomando el trabajo, dijimos, no, pues tenemos que ir. Además de que la vez que hicimos la junta de pastores, ¿no? Aquí, dije, pues yo nunca había venido, dije, no, pues, algo está haciendo bien Isaí. Me entró más curiosidad por conocer quién es el pastor Isaí Callejas, ¿no? Y poder entrevistarlo, porque yo sé que algo bueno tiene para platicarnos. Claro, es una bendición que estés aquí con nosotros, en Sol de Justicia. Y bueno, también había ya visto por ahí movimientos en la página, testimonios, y así como que muy en el fondo decía, espero que un día me toque a mí. y aquí están. Claro que sí. Vamos a comenzar por el principio, por donde se debe, ¿verdad? Tú, Isaías, ¿eres de aquí de Matamoros o de dónde eres? ¿De dónde vienes? Sí, yo soy de aquí de Matamoros. Aquí nací, aquí origen, aquí vivo. Siempre he estado aquí, mis papás. Mi papá ya no está con nosotros, pero él era originario de Veracruz. Veracruz, un pueblito de Veracruz muy lejano. Muy escondido. Una vez nos llevó, fue la primera vez que nos llevó por allá y conocimos sus orígenes. Y mi madre pues siempre ha sido de aquí. La familia de mi mamá siempre matamorense. Sí. De hecho, un dato curioso de aquí de Matamoros es que gran población de Matamoros no es de aquí, no es originaria de aquí, sino que llegaron de otros estados. Me incluyo, ¿verdad? Yo tampoco soy de aquí. Y llegamos aquí a radicar, a trabajar, a estudiar, lo que sea, que en mi caso fue estudiar, y aquí nos quedamos, ¿no? Sí. Y qué bueno. Dime cómo fue tu infancia, tu papá, tu familia, porque tu papá fue pastor. Sí. ¿Él ya fue siempre pastor desde que tú naciste, o cómo se dio eso? No, mi papá, todo comenzó por mi abuelita paterna. Ella también llegó de Veracruz aquí a Matamoros, llegó primero, y ella se entregó a Cristo aquí en el Ejido El Sabino, carretera a Reynosa. Ella ahí se entregó a Cristo, y mi papá de joven, él anduvo en muchas partes de México. Antes de entregarse a Cristo, estuvo trabajando en muchas partes del país. La historia que me contaba es que estaba en Veracruz, que estaba en San Luis, que estaba en la Ciudad de México y así. Y pasando la edad de la adolescencia, se vino para acá, para Matamoros, y empezó a vivir con mi abuelita. Y mi abuelita lo empezó a llevar a la iglesia, y en una campaña él se entregó a Cristo. De jovencito, de 18, 19 años más o menos, él se entregó a Cristo en una campaña, y desde ahí empezó a servir a Dios.
estuvo pues participando en diferentes ministerios de música. Él empezó tocando el bass, el bajo, y anduvo en varias partes, en un ministerio familiar también, donde mi mamá, ahí también de joven ella con sus hermanas. Mi mamá tiene 9 hermanos, y todos ellos, bueno, la mayoría de ellas, que son mujeres, tenían un ministerio musical. Entonces ella andaba ahí, mi mamá, y un día ellas llegaron al Sabino a una campaña a tocar, y mi papá estaba ahí en el Sabino. Entonces mi papá ahí la vio, ¿no? Ahí estaba algo de Dios, y empezaron a contactarse. Bueno, no había nada de redes como hoy, pero bueno, empezaron a verse ahí. Cada vez que había más campañas pues se veían, al final pues se casaron. Y ya después de casado mi papá empezó a trabajar como evangelista. Anduvo mucho tiempo de evangelista. Después llegué yo al año de que se casaron ellos. Y yo cuando nací, pues toda mi infancia mi papá fue evangelista. Salía, tuvo diferentes viajes, llegó a ir hasta Centroamérica. Y en ese entonces pues nosotros nos congregábamos, la familia, mi mamá y mis hermanas, nos congregábamos en Getsemaní número 3, en la colonia Villahermosa. Ahí estuvimos. Ahí yo aprendí después música. En la adolescencia aprendí música, empecé a tocar la batería, y toqué la batería en un pianito. Ya ves que hay pianos que traen batería. Entonces ahí empecé a tocar la batería. Mi primo me enseñaba, mi primo Abraham me decía, no, aquí nomás y ahí estaba yo con dos teclas. Y todo el culto me la pasaba así, campañas hicimos así, yo nomás tocando así las teclas de la batería. Después la iglesia compró una batería, ya como estas, y ya empecé, ya está como se toca, ¿no? Pues sí, ya empecé a tocar. Y mi papá en ese tiempo pues fue evangelista. En el 2004 mi papá, pues movido por Dios, hace una campaña aquí en Los Arados, en una quinta que se llama Doña Fela. Organizó varias campañas, pero en esa última que organizó, Dios habló por medio del predicador. Eran 3 días de campaña, y Dios habló y que se hiciera otro día de campaña, es decir, este lunes. En esa campaña fue mucha gente y hubo muchos milagros y muchos convertidos. Dios se movió de una manera muy, muy tremenda, muy especial. Y ahí Dios le da el llamado a través del predicador. Le dice que en ese lugar se iba a levantar una iglesia. Y empezó a darle muchas características y muchas descripciones de esa iglesia. Y pues comenzó mi papá haciendo cultos los viernes. Y empezó con muy poquitos, 3 personas, nosotros y 3 personas más. Y la mayoría eran puros viejitos, algunos ya muy avanzados de edad. Pero ahí estaban, y nosotros. Y así fue comenzando Sol de Justicia. Y bueno, ya a partir del 2004 pues es cuando empiezo a vivir lo que se le llama como el hijo de pastor o hijo de ministro. Y en ese tiempo todavía yo servía y trabajaba en la iglesia Getsemaní 3 en alabanza, pero hubo un tiempo en el que ya hubo mucha actividad acá, entonces ya no pude estar en los dos, y tuve que hablar con la pastora, que era mi tía, y desde ahí ya empecé a ayudar acá a mi papá en la música, ¿sí? Entonces desde el 2004 fue cuando comenzamos a vivir esa experiencia de ser parte de una familia pastoral. Entonces, pues prácticamente desde tu infancia, ¿no? Tú tuviste ese ejemplo del servicio al Señor. Tu papá comenzó y solamente había 2, 3 hermanos y ustedes. Yo creo que la mayoría de los pastores así comenzó. De hecho, a mí una vez me tocó escuchar el testimonio de un misionero que hace días se lo estaba platicando también a mi esposa. Teníamos ahí varios planes y yo le platicaba de ese misionero que nos comentó que él, donde se fue a trabajar de misionero, no había nadie en la iglesia, nadie. Dice, yo predicaba y mi esposa dirigía y mis hijos tocaban y yo les predicaba a ellos, ¿verdad? Éramos 4. Yo le predicaba a ellos 3 y así nos la pasamos bastante tiempo, nada más nosotros, no iba ni nadie. Hasta que pues Dios empezó a hablarles, ¿verdad? Y dice que el trato que tuvieron con ellos fue que
Yo lo levantaba a las madrugadas, la temporada de frío. Dice, Dios me habló y me dijo que fuera por mi familia y viniéramos al altar y oráramos, y así estuvimos un tiempo y comenzó a llegar la gente, ¿verdad? Empezamos a hacer diferentes proyectos y comenzó a llegar la gente, pero pues qué interesante, ¿no? Que así empiezan, porque algo que yo he notado es que a veces la gente piensa que es bien fácil, ¿no? Así como que ya llegas y la gente se te junta de todo. Porque en una campaña puede haber 200 personas, pero de esas 200 personas no se van a quedar las 200, no se van a quedar. Entonces, algunos sí son tocados por Dios, sí reciben a Cristo, pero se van a ir a otras iglesias, o no. Sí, porque en este caso, pues vienen personas de diferentes partes de Matamoros, porque hubo una gran campaña publicitaria. Todavía no existía lo del Facebook, sino que mi papá agarraba una bocina de esos megáfonos, no sé cómo se llaman, y la ponía en el carro, la instalaba y se iba por diferentes colonias a estar anunciando la campaña, así, como los que pasan vendiendo ahorita el pan, así. Y acá en la Quinta Doña Fidela de Gilos Dorados. Entonces mucha gente vino de diferentes partes, como tú dices, muchos de ellos se entregaron a Cristo, pero se fueron a las iglesias más cercanas que ellos tenían. Sí, y así suele pasar, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo realmente detrás. Yo creo que por muchos años estuvo muy resguardado el trabajo de un pastor. Como que ahorita apenas la gente se está dando cuenta del peso que tiene el trabajo de un pastor o de un ministro, ¿no? Como que la gente a veces antes lo tomaba así como que, es bien fácil, como quiera no le costó trabajo. Inclusive a mí una vez me hicieron el comentario de que, es que los pastores, los que son pastores es porque no quisieron estudiar, no quisieron hacer eso, no les gusta trabajar. No, realmente no saben lo que dicen, porque pues ser pastor es un trabajo de 24 horas al día. Y cuéntanos, Isaí, ¿cómo comenzaron aquí en este lugar, en Sol de Justicia? Estuvimos en ese lugar llamado La Quinta por 9 años. Esa quinta la estaban vendiendo, estaba en venta, pero el dueño dijo, pues úsenla en lo que se vende, ya cuando se vaya a vender les avisamos para que busquen otro lugar. No, pues excelente, estuvimos ahí. Pues en 9 años nunca se vendió, iban compradores y no se vendía. Y bueno, hasta que salió pues la provisión de Dios para este terreno. Una hermana dijo, yo les quiero donar la mitad de mi propiedad, de mi casa, de mi terreno, y quiero que pues ahí construyan la iglesia. Entonces mi papá aceptó y nos vinimos para acá. Cuando llegamos aquí, allá en la Quinta teníamos un templo de madera, pues muy apenas, con tablas y con lo que se podía, con tuplais. Y todo eso nos lo trajimos para acá. Recuerdo que aquí está cerquitas. A veces la pared, creo que era una pared completa, nos la trajimos cargando entre todos. Nos llevamos, la instalamos y la pusimos. El terreno era un pozo, era hondísimo. Tenía yo creo que 2 metros o 3 de profundidad. Y llegamos a hacer cultos aquí con ese terreno hondo. Y cuando llovía, los cultos no terminaban, no paraban, sino que el agua empezaba a subir. Y tenemos fotos donde llovió y las cosas empezamos a subirles arriba de la silla, las bocinas, todos los instrumentos, pero el culto seguía y la iglesia recibía. Entonces esas experiencias las vivimos. Nos quitábamos los zapatos en el culto. Haz de cuenta que cuando salíamos del culto salíamos sin zapatos o en las manos y con el pantalón arremangado, y salíamos y todavía cruzábamos el campo todos enlodados. A veces los carros se quedaban atascados porque la lluvia nos agarraba aquí y 2, 3 carros atascados, entonces sacábamos uno y luego veníamos por otro. Y no, era un caos, pero unas experiencias muy hermosas que hoy las recuerdo con mucha alegría, con mucha felicidad de saber que, como tú dijiste, las cosas no empiezan teniendo, sino que se empieza desde abajo. Todo se empieza desde abajo y nosotros como familia pastoral pues fuimos no los que más sufrimos, sino los que vimos realmente cómo se sufrió, cómo se batalló para tener lo que hoy tenemos.
con la ayuda de Dios. Entonces, esas experiencias de que el terreno estaba hondo y el agua empezaba a subir, pues Dios empezó a bendecir, Dios empezó a mandar gente, empezamos a trabajar, el terreno se empezó a rellenar. Y cuando nos salimos de la quinta, el dueño estaba muy contento con nosotros porque ahí estaba la iglesia y de alguna manera era bendición para él, porque cuando ellos llegaban, ellos no vivían en Matamoros, cuando ellos llegaban nosotros orábamos por ellos y ellos estaban contentos con nosotros. Llegó mucho esa gratitud con nosotros que cuando vendieron la quinta, ellos nos dieron una ofrenda a la iglesia y dijeron, esta es para que construyan a donde se vayan a ir o para que compren un terreno. Y era una buena cantidad porque cuando llegamos aquí con esa ofrenda levantamos la construcción que está acá atrás. Esa construcción se levantó hasta la primera cadena que le llaman cadena perimetral y ahí se quedó. Después empezamos a invertirle aquí, en rellenar el terreno, en hacer este templo un poco más, ¿cómo se puede decir? Pues sí, más resistente, porque el que habíamos traído de allá estaba como que... De hecho, eran las obras de un huracán que se vino, no recuerdo si fue Katrina o no sé cómo se llama ese huracán, que ese huracán nos tumbó todo el templo, nos lo tumbó cuando llegamos el domingo a la iglesia. Las paredes estaban abiertas, las sillas estaban por todos lados, el púlpito estaba volteado hasta por allá, y aún así llegamos y, pues traigan las cosas, vamos a hacer el culto. No, fue una experiencia muy triste, pero estábamos ahí perseverantes, volvimos a levantar, y eso que levantamos fue lo que trajimos por acá. Entonces cuando llegamos aquí empezamos pues a darle mantenimiento, empezar a comprar nueva madera, y un hermano nos apoyó bastante, nos compró el chirroc y todo esto. Una hermana nos donó los abanicos y la iglesia trabajamos para poner el vitropiso, después compramos los mini split, después empezamos a construir tenemos que traer 2 cuartos para los niños, y así fuimos avanzando poco a poco. Después Dios nos dio la habilidad para que como iglesia trabajáramos y levantáramos lo que seguía de la construcción. En el 2019, con la ayuda de Dios, levantamos hasta la segunda cadena perimetral, le hicimos una extensión al templo hacia adelante, levantamos la oficina y echamos el piso, casi todo el piso ya del nuevo templo. Entonces ahorita lo único que nos falta ya es la placa, solamente la placa, pues para ya irnos hacia el nuevo templo. No, está excelente. De verdad, si ustedes entran, yo que estoy aquí, realmente no parece que sea una construcción de madera, realmente parece pues, una construcción de material, ¿no? Está bien cómoda, está muy bonito el templo, las sillas, el color está bien pintado, los abanicos, tiene mini split. El altar, a mí lo que me gustó bastante pues fue lo del altar, como tiene la decoración de madera, y pues ellos la hicieron, pues, realmente, sí. Ellos la construyeron. Está muy bonito el templo, y el nuevo que está aquí a un lado está bien grande, y pues creemos, ¿verdad? Todo está en los planes de Dios, y Dios tiene todo a su tiempo. Fíjate que ahorita que comentabas de ese culto cuando tuvieron que salir con los pantalones mangados y que subieron todo, o sea, todos esos ahorita uno los recuerda, o a lo mejor en su momento así como de que, ay, ¿por qué? Pero realmente esas situaciones a veces son las que fortalecen y unifican a la congregación. Ahí donde te das cuenta que la gente realmente necesita de Dios, porque si no quisieran de Dios, pues, ya empezó a llover, vámonos. Pero se quedaron ahí porque había algo en ese lugar, en ese culto, en esa predicación, en esa administración, que los mantenía ahí, ¿no? La gente le interesó, y pues la presencia de Dios no es otra cosa, ¿verdad? Sí, entonces, ciertamente, aquí enfrente, pues es un área verde muy grande, y pues sí, me imagino que cuando llueve se va a poner con bastante lodo, porque sí es un tramo, pues sí, largo. De hecho, eso todavía lo seguimos viviendo, ¿no? Haber dicho Dios, eso se lo voy a dejar todavía para que no se crean mucho todavía. Sí, entonces, a veces llueve y dejamos los carros en la calle y tenemos que cruzar caminando. Los hermanos ya saben que cuando llueve hay que traer bolsas para ponerse los zapatos y cruzar el campo y llegar aquí y no ensuciar lo menos posible. Pero son cositas que todavía estamos viviendo,
pero a la vez decimos, bueno, si ya pasamos por cosas peores, esto no es nada, Claro. no es nada. Y como te digo, a decir, como que Dios dijera, a ver, voy a dejarles esto todavía para que no se crean mucho. Sí, no, sí. Imagínense las hermanas en tacones ahí. Sí, No, pero sí. es buena idea lo de las bolsas para no ensuciar. No, qué interesante y qué bonito es conocerlos, amigos. Tal vez ustedes han escuchado de Sol de Justicia o conocen al pastor Isaí, a la familia pastoral, y a veces no conocemos, pero a lo mejor la iglesia o los nuevos congregantes que han estado llegando no conocen esta historia, y qué interesante es saber la verdad, ver el trabajo que hay detrás. Ahorita vemos ya el resultado, o al menos en este templo, ¿verdad? Todavía falta aquel. Pero ahorita ven el resultado, pero no saben lo que hubo detrás de todo esto, y precisamente para eso es este tiempo, ¿no? Para conocer más acerca de las personas que trabajaron, de los hermanos que estuvieron ahí, de aquellos que estuvieron fieles tanto a Dios, al pastor que estuvo dirigiendo la obra. Cuéntanos, Isaí, ¿cómo fue el proceso llamada pastoral? Ajá. Sí, eso es algo muy hermoso, muy bonito, porque son muchas... todo fue, ¿cómo se puede decir? De una manera tan clara, tan perfecta, en la que Dios me hablaba. Antes de esto, yo solamente ayudaba a la música. Tocar la batería, tocar la guitarra y ayudarle a cantar. Siempre estuve ahí, siempre yo dije predicar y enseñar y tomar lugar en el púlpito. Yo decía, no, yo no sé hacer eso. No. Y si a mí me preguntaban, ¿tú quieres ser pastor con tu papá? Yo decía, no, yo no tengo eso, yo no sé hacer eso, no, nada que ver. Y el ministerio de alabanza de aquí de la iglesia, hubo un tiempo en el que Dios nos empezó a abrir puertas y empezaron a invitarnos a diferentes partes. Lo vimos en campañas, en muchos lugares. Antes éramos yo, era mi hermana Keila y eran dos muchachas más, Gloria y Jessie. Eran ellas tres y yo. Y en una de estas campañas que anduvimos ministrando, a una hermana que Dios estaba usando para dar palabra, estaba dándole palabra a los hermanos de la iglesia de esa campaña, y de repente yo estaba tocando y de repente volteó conmigo y me dijo, tú el de la guitarra, pasa al frente. Y yo en ese día, yo iba muy impresionado por algo muy personal que yo traía. En aquellos días estaba muy pues andaba muy presionado, acaba de pasar una experiencia muy fea, y yo era el único hombre en el grupo de alabanza. Entonces yo cargaba con los instrumentos, cargaba con las bocinas, conectaba, las muchachas nada me ayudaban a agarrar el micrófono y a cantar. Pero yo armaba la batería, yo cargaba las bocinas, las descargaba. A veces un hermano de alguna iglesia me ayudaba y bajaba y todo, pero la mayoría eran campañas al aire libre. Entonces yo aparte andaba con algo en mi corazón, así con un dolor muy fuerte, y luego el tener que cargar, y traía esa presión, ¿no? Ese día llegué a esa campaña, yo como que, pues me puse a tocar, pero yo dentro de mí andaba hecho pedazos, como a veces se puede decir. Tenía un día malo. Pero en ese momento me habla la hermana y me dice, tú pasa al frente, y ahí me da una palabra, y me dice, yo veo sobre tu frente el ministerio pastoral. Y ya para ese entonces mi papá era pastor, y yo por dentro, pues, ¿cómo? Y empezó a darme palabra, y dice, sí, y me empezó a decir ciertas cualidades que Dios veía en mí, y luego me empezó a decir, vienes de una familia, o vienes de familia de pastores, y bueno, pues al final recibí la palabra, y Dios me dio una tranquilidad, me dio una libertad que sentía hasta ese momento. Y terminamos todo, y llegué a la casa y le conté a mi mamá. Le digo, mamá, fíjate que el día de ayer me dio una palabra así. Le digo, pero no sé, no sé si se equivocó la hermana, pero dice que vengo de familia de pastores. Pues que yo sepa, no, mi papá es pastor. No tengo. Y ya mi mamá me abrió el panorama y me empezó a decir, no, tu tío fulano de tal, y tíos lejanos que yo no conocía, no tenía mucha relación con ellos. Y dije, entonces me empezó a caer el 20.
Pero me dieron esa palabra y quedó así. Seguimos ayudándole a mi papá en la iglesia, a tocar, salimos a tocar a diferentes partes y así pasó todo, ¿no? Después conocí a una persona que estaba estudiando en el Instituto Bíblico, Gilgal. La conocí y él me dijo, no, el instituto así, bien padre, que lo otro es una experiencia muy hermosa y así. Y yo cuando estaba muy chiquitito, mi mamá me tomó una foto con un trajecito así, con corbata y todo, y una Biblia, y me decía ahí el predicadorcito. Y siempre que me preguntaba a mí, cuando yo estaba chiquito me preguntaba qué quería hacer, yo le decía, yo quiero estudiar el Instituto Bíblico. Y así quedó, yo quiero predicar, pero cuando estaba chiquito, ya cuando estaba grande eso se me había olvidado. Y mi mamá, yo le decía a mi mamá, oye, me está gustando la idea como que de entrar al Instituto Bíblico. Cuando me nació esa idea, yo ya servía en la iglesia con el grupo de jóvenes, el líder de jóvenes. Entonces ya empecé a ver eso del servicio, eso de empezar a dar una palabra a los jóvenes, de empezar a hacer dinámicas y empezar a buscarlos. Esa pasión de servicio me empezó a nacer y fue cuando conozco a una persona que está estudiando en el Instituto Bíblico y me dice lo que sucede ahí, para qué es el Instituto Bíblico, me animo y me acuerdo que un día salí del trabajo y pasé ahí y por una u otra razón no se pudo en esa ocasión. Después fui a una semana juvenil al templo donde pastorea el pastor Carlos García, Príncipe de Paz, y ahí él como que me ubicaba, no sé cómo me ubicó él, yo a él no lo ubicaba, no sabía quién era, pero él me habló así directo en el pasillo de su iglesia y me dijo, te esperamos en el Instituto Bíblico. Y yo, ¿me conoce? Sí, ya sé quién eres, te esperamos en el Instituto Bíblico, ves y infórmate. Así quedó. Y después una amiga también que estaba estudiando allí, me dice que, sin yo decirle nada, me dice que ¿cuándo vas a entrar al Instituto Bíblico? A Gilgal, está muy bueno, te lo recomiendo y que no sé qué. Yo, no, pues un día de estos. Y así fue todo, hasta que Dios puso el momento, Dios puso la hora indicada. Fui, me informé y en ese rato pues quedé inscrito. Y cuando yo entré al instituto fue en el 2014. Para ese entonces pues yo ya servía un poco más en la iglesia, no predicaba, pero sí apoyábamos a mi papá. En el 2014 entro y estoy un año, pero cuando entro al Instituto Bíblico yo trabajaba en una fábrica, una maquiladora, en el tercer turno. Estuve ahí 9 años. Entonces salía del instituto, del trabajo a las 6:40 de la mañana y en el instituto entraba a las 7. Solo tenía 20 minutos para salir, para cambiarme e irme al instituto. Y el instituto era por los sábados de 7 a 4:30. Entonces muchos me decían, ¿cómo le haces? No, pues yo el viernes salía de mi casa con la ropa del instituto, con la corbata, ¿no? Y los zapatos y todo, en mi mochila, me iba al trabajo. En el trabajo pues, estaba ahí toda la noche y salía de ahí y en el camino me iba cambiando. A veces el viernes me llevaba la camioneta de mi papá y me la prestaba, entonces ahí en la camioneta traía todo acomodado, ¿no? Entonces salía y rápido, checaba a las primeras 6:40 y rápido llegaba, me cambiaba, en 20 minutos llegaba y me quedaban bien, me decían, vienes del trabajo, pues se ve que vienes bien despierto, así como que no, parece como que ni trabajaras en el tercer turno. Y así estuve 3 años, sí fue difícil, fue cansado. Fueron momentos en los que así como que, no, hombre, ya mejor me dejo el instituto. Pero ahí estuve. En el 2015, cuando estaba en segundo, mi papá empieza a batallar un poco con su salud física. Y él quería que yo le ayudara más. Ya cuando tenía 1 año en Gilgal, pues me empezó a soltar el púlpito, ¿no? Para empezar a predicar. De repente me dejaba una clase de la escuela dominical y él empezó a ver mi desarrollo, mi desempeño, empezó a ver mi pasión por servir a Dios, porque la pasión aunque la pasión siempre la había tenido, pero en otra área, ¿no? En la música, y siempre yo estaba con mi papá al 100, le ayudaba a cargar la bocina, porque en todo el tiempo de Sol de Justicia, hasta que llegamos aquí, los instrumentos no los dejábamos ahí porque no era seguro el lugar, entonces estaban en mi cuarto, en mi casa. Entonces en mi cuarto estaban las bocinas, la batería, todo se invadía mi cuarto.
y yo era el que descargaba y descargaba. Entonces la pasión, mi papá siempre se encargó de inyectárnosla y que estuviera bien presente. Pero ahora mi papá estaba viendo mi pasión en otra área de la iglesia, en enseñar, en predicar, en hablarle a la gente. Y él decide nombrarme como copastor de la iglesia en el 2015. Me nombra como copastor y empiezo a servir a Dios en una área diferente. Y después, en el 2014, 2015, en el 2016, mi papá empieza a enfermar un poco más, a tal grado de que había días de culto que él no podía venir, no le era posible. Entonces yo ya empezaba a abrir el culto, ya empezaba a dar el mensaje, ya empezaba a despedir a la congregación, ya empezaba a dar los anuncios. Entonces ya había meses en los que yo solo hacía prácticamente el trabajo de mi papá. Y pues esto pasa. En el 2017 me gradúo del Instituto Bíblico, sigo apoyando a mi papá. 2017, me graduó yo en agosto del 2017, termina el 2017 y entra el 2018, y en enero, el 21 de enero del 2018, mi papá pasa a la presencia de Dios. Y ahí, pues él fallece en enero, y la iglesia me nombra a mí como pastor titular en febrero, el 11 de febrero, perdón, del 2018. Y cuando pasa todo esto, en ese tan corto tiempo, yo empiezo a recordar las palabras que me había dado la hermana en aquella ocasión, en aquella campaña, y yo nomás suspiro y digo: Señor, ¿tú cómo acomodaste todas las cosas? Una de las motivaciones fue el Instituto Bíblico. Todos sabemos que el instituto no te da el llamado, pero de alguna manera te empuja, te ayuda, te capacita para poder hacer un trabajo. Entonces cuando yo entro al instituto, empiezo a ver todo lo que veía ya, las materias, todo, yo venía y lo aplicaba. Tenía esa ventaja o esa bendición de que aprendía, venía y descargaba, Entonces eso me ayudó demasiado para seguir perfeccionando un poco más, aprendiendo a servir a Dios. Entonces yo me quedaba sorprendido de cómo en 4 años, Dios, todo lo que me había dicho hacía 5 o 6 años atrás, apenas estaba cumpliendo. La palabra que me dieron no fue de un año para el otro, sino que pasaron 6 años para que eso se cumpliera. Después de esto, pues la iglesia me nombra como pastor, y empezamos a servir a Dios en 2018. Entonces en 2018 conozco a mi esposa, y luego en el 2019 nos comprometimos y nos casamos en 2019, y ahora en el 2020, pues ya en el 2020, el año pasado, pues Dios nos dio la bendición de que mi esposa estuviera embarazada, y ahora pues ya tenemos a nuestro bebé en casa, ¿no? Y fueron pocos años en los que hubo muchos cambios, muy duros, algunos tristes, pero algunos otros con mucha bendición, con mucha alegría. Y algo de lo que sí yo quiero dejar en claro es que toda mi infancia, mi niñez, yo la viví en la iglesia, la viví en el camino de Dios. Crecí prácticamente bajo las bancas, pero yo veía cómo más jóvenes como yo se entregaban a Cristo, que venían de familias que no eran cristianas, de familias disfuncionales, y cómo Dios los levantaba rápidamente y los llevaba a un ministerio, cómo Dios los empezaba a usar en la predicación, y incluso aquí en la misma iglesia, como jóvenes que venían del mundo prácticamente y se entregaban a Cristo, yo los empezaba a usar, y aquí mismo predicaban, y yo me quedaba. No es como que yo viviera amargado, pero en el fondo de mi corazón yo decía: Dios, estos jóvenes acaban de llegar, ¿no? Y yo tengo toda la vida aquí contigo, yo cargo las bocinas toda la vida, ¿no? Siempre he estado aquí. ¿Por qué ellos que van llegando ya predican, y qué bien predican, y cómo tú los usas? Y yo decía: ¿yo cuándo? ¿No? ¿Yo en qué tiempo? ¿Yo en qué momento? Si te he servido demasiado. Pero eso estaba muy en el fondo de mi corazón. Y ahora con todo esto yo digo: bueno, es que Dios me está preparando
porque lo que iba a recibir no era algo tan sencillo ni tan fácil. La verdad que ahora que me toca estar en los zapatos de pastorales, pues cambió mi perspectiva. Aquí no hay como que ahora no tengo ganas, aquí no hay como que dale tú, ves tú, no, aquí no es como que manda mi esposa, no, manda mi mamá, tú atiende o tú ves y predica, yo falto, no, es algo que tenemos que estar, servirle a Dios sí o sí, tengamos o no tengamos, haya tiempo o no haya tiempo, de tiempo completo servirle a Dios y enfrentar a la gente, ver cosas a veces negativas de la gente, ver caras de la gente, ante todo eso es a lo que ahora me estoy enfrentando y la verdad que pues sí está difícil, pero no imposible con la ayuda de Dios, porque siempre la presencia de Dios ha estado en este lugar y conmigo y bueno, siempre, ahora que estoy casado, duré un año de soltero pastoreando y sí, la verdad estuvo muy difícil, pero ahora que tengo una esposa, una compañera, a un hombro en donde recargarme, alguien que me escuche, alguien que me aconseje, alguien que me diga, hoy dijiste algo malo, hoy en tu predica necesitas corregir esto, eso es algo maravilloso. Simplemente unos oídos que me escuchen, eso es todo prácticamente. Sí, y pues esa es mi experiencia, Wow, qué interesante, cómo a mí siempre me ha impresionado la manera en la que Dios trata con cada uno, o sea, con cada uno tiene un trato especial, no es que haya favoritos ni nada por el estilo, pero sí Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros, ¿no? Los que estamos en el ministerio, los que servimos a Dios, Dios tiene su momento, Dios tiene sus formas de hacer las cosas. A algunos, porque también los hay, ¿verdad? No quiere decir que todos los pastores, todos los ministros, pues hayan tenido que sufrir para estar en un pastorado. Hay quienes no sufrieron, hay quienes, pues, no les costó, por decirlo de una forma, mucho trabajo, ¿no? Es como que, y Dios hace un trato con ellos, no quiere decir que no sean ministros ni nada por el estilo. Pero hay quienes también tuvieron que levantar todo desde abajo y les costó, o estuvieron a un lado de él, como fue tu caso, ¿no? A lo mejor tú no directamente, fue tu padre, pero tú estuviste ahí a un lado y tuviste la experiencia, fuiste un testigo ocular, nadie te la platicó, no, tú lo viviste, aunque en su momento no lo comprendías, no, ahora que ya estás en el lugar. Qué interesante es ahí ver cómo Dios trató contigo pues prácticamente desde que naciste, ¿no? Estuviste a un lado de tu padre, estuviste trabajando y cómo Dios te involucró, te fue poniendo, te fue preparando para que tú llegaras hasta este lugar. Y ciertamente, amigos, es algo que debemos todos de tener en cuenta, porque a veces conocemos a los pastores, conocemos a nuestro pastor. Si usted pertenece a una congregación, a lo mejor usted conoce a su pastor, pero no sabe lo que hay detrás, no sabe todo lo que se tuvo que trabajar. A veces ellos tienen experiencias, historias que no nos dicen, pero que ahí están y ellos pues las tienen bien presentes, bien marcadas, de situaciones que tal vez vivieron y para ellos fue algo complicado, fue algo difícil de vivir. Supongo que pues tú debes de tener algunas de ellas. Sí, me tocó ver a mi papá recibir muchas bendiciones de Dios, pero también me tocó ver a mi papá recibir muchas pruebas donde familias se iban y no se iban así como que nada más ya me voy, no, se iban haciendo destrozos, diciendo aquí y allá. Mi papá era un corazón muy sensible. Mi papá le pegaba mucho las cosas cuando alguien se las decía o hablaban de él o cosas así. Pero una de las experiencias también muy, ¿cómo se puede decir? Muy bonitas, a la vez cómica, fue cuando en un año nuevo necesitábamos pasar de la quinta para este nuevo terreno a Arena Iraba que nos habían donado, y en esa ocasión un hermano le habla a mi papá y le dice: hermano, conseguí una camioneta, porque no teníamos camioneta, no había forma de conseguir una para pasar eso, y ahí estaba pospuesto. Le habla el hermano el número 31, no recuerdo ni qué año, pero le habló el número 31 a las 6 de la tarde: pastor, conseguí una camioneta.
¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Vamos a cambiarlo o no? Mi papá, sí, hay que aprovechar, vámonos de una vez. Mi papá no le importaba, fuera 31, fuera 24. Entonces, y estaba ahí en la casa y yo escuchaba y decía, no creo que mi papá le vaya a decir, hermano, que ahorita, creo que vamos a esperarnos hasta otro día, ¿no? Ahorita es día de fiesta, ¿no? Y nada, mi papá le dice, sí, ahorita voy para allá y lo veo en el templo. Cuelga y me dice, vámonos. Y yo así como que nada, o sea, andaba bien cambiadito para el año nuevo, ¿no? Para recibir el año nuevo y la familia y todo, ¿no? Y vámonos, y que no sé qué, que es el otro. Y yo como que batallé, me vio como que yo batallé y no me forzó. Me dijo, bueno, ya me voy, ahí si quieres allá nos vemos. Pero yo sabía que nada más era yo el que le podía apoyar en ese momento, ¿no? Y yo dije, ¿dónde está la iglesia? ¿No? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están todos? No, pues ellos están en su rollo, en su mundo, en sus casas, en sus fiestas, con sus familias. Pues yo soy aquí el único que puedo ayudar a mi papá. Y pues ya fui movido a misericordia, no siempre lo digo y lo he contado aquí en la iglesia. Y llegué hacia aquel lugar. En el camino iba como que, ¿por qué yo? Y tenía que ser yo, ¿por qué en este tiempo? Porque me cambié, o sea, tuve que ponerme ropa de trabajo y menos 31. Entonces ya cuando llegué allá y descargamos la grava y la arena y la pusimos aquí en este nuevo terreno y iba para la casa ya bien cansado, ya nomás para cenar y dormirme. Pero ya después de que habíamos acarreado la tierra y llegué a la casa, a la vez sentía una gratificación, a la vez me sentía bien por dentro de saber que había apoyado a mi papá y de saber que había hecho algo bien diferente y bien distinto a lo que había hecho todos los años pasados. Todos los años pasados, a esas horas, te la pasas bien mono, ¿no? En tu casa, arregladito, esperando, no trabajando, ni apaleando, ni nada de eso. Y al final fue una gratificación muy, muy bonita que la llevo guardada y yo digo gracias a Dios por ese día, por ese tiempo y una de tantas experiencias así que vivimos. Por eso te decía que estuvimos al lado de mi papá, tal vez no en los zapatos de él, pero sí estuvimos al lado de él en todo lo que necesitaba, en todo el apoyo que requería. Y pues vimos la mano de Dios también de cerca. Dios bendecía a su siervo y por consecuencia Dios bendecía a nuestra familia. Y sí, amigos, realmente hay situaciones o hay historias que los pastores no nos van a platicar, pero que tuvieron que vivir, tuvieron que pasar, ¿verdad? Y como tú lo comentas, a veces hay hermanos que no saludan o que nos hacen caras o que se molestan por algo. No hay que ser así, amigos. Realmente hay que valorar bastante el trabajo de nuestros pastores, de nuestros líderes también, ¿verdad? Porque ellos están, aparte de que tienen su vida, tienen su familia, tienen sus trabajos, sus responsabilidades, sirven al Señor, ¿verdad? Y que a veces vengan aquí o vengamos a la iglesia y que veamos, no, pues es que el hermano no me saludó, es que el hermano me hizo una mala cara, tal vez, pues sí es difícil, a veces, desanima un poco, ¿verdad? Pero, hagamos lo posible por apoyar al pastorado, por apoyar a los ministros, por apoyar el trabajo de la congregación, que a fin de cuentas, pues la congregación es de Cristo, la iglesia es de Cristo, ¿verdad? A veces estamos tan enfocados en nuestras necesidades y que alguien me aconseje, que yo tengo una necesidad, es que yo tengo una enfermedad y corro con el pastor y a buscar su ayuda y ciertamente ahí están, ¿verdad? Pero también ellos son humanos, también necesitan, también se enferman, también se cansan, también les da flojera a veces levantarse los domingos a la escuela dominical, tal vez a veces vienen cansados, algunos trabajan afuera de la iglesia, algunos tienen sus trabajos y también sufren, hermanos, también padecen igual que ustedes, entonces hay que tener un poco más de empatía. También nos da gripa y nos da tos. Claro. Nos da el COVID también. Sí, también les da COVID, también hay veces que están cansados o vienen desvelados como tú nos dices, que trabajabas en la noche, vienen cansados y todavía tener que trabajar aquí en la obra del Señor, pues que no es una carga para ellos realmente, pero también se les dificulta, ¿verdad? Entonces hay que ser un poco más sensibles con el trabajo pastoral. Isaí, antes de finalizar esta entrevista, pues hemos estado haciendo esta dinámica con algunos pastores y pues no te vas a salvar, entonces te la vamos a hacer. Algunos ya conocen la dinámica, ¿verdad? Te voy a realizar te voy a mencionar algunos puntos de vista, doctrinas, ideologías
y tú me vas a contestar pues tu opinión en una frase corta o en una palabra como tú lo desees acerca de esto. Te voy a mencionar algunos. ¿Cuál es tu opinión de esto? No quiere decir, hermanos, que la respuesta de él sea una respuesta absoluta, ¿verdad? Es una opinión basada pues, en lo que él ha estudiado, en lo que él conoce, y tal vez a veces no conocemos algún tema. Si en algún tema dices, no, pues paso, es mejor, ¿verdad?, a decir algo que pues a lo mejor no va. Oye, todas paso. Ya sé. No, está bien. A ver, vamos a comenzar. Número 1, neopentecostalismo. Emociones, emocionalistas, algo novedoso. Okay. Teología de la prosperidad. Vividores del Evangelio. Movimiento judeo-mesiánico. Somos la iglesia del Señor. Muy bien. Feminismo. Pues una corriente, un pensamiento humano, no bíblico. Aborto. Fuera de lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vida. Identidad de género. Identidad de género, la palabra solamente nos habla de hombre y mujer, solamente dos géneros y no hay un tercero o cuarto. Secularismo. Secularismo está fuera de los principios de Dios, fuera de los principios bíblicos y solamente pues buscan basarse en el humanismo, en las personas, en ideas personales, fuera totalmente de la Biblia. Movimiento carismático. Sale de lo que es la iglesia clásica, tradicional, conservadora. Muy bien. Ecumenismo. Ecumenismo. En la Biblia de alguna manera está escrito que va a pasar en los últimos tiempos, pero nosotros debemos de mantenernos firmes en lo que creemos, en quiénes somos y hacia dónde vamos. Muy bien. Movimiento apostólico y profético. Apostólico, profético, pues hoy en día conocemos eso por los títulos que se le dan a las personas, pero creo más bien que Dios no nos ha llamado a recibir títulos como tal, aunque sí existen los ministerios, pero no nos basamos en los títulos. Muy bien. Divorcio y recasamiento. Dios no lo aprueba, Dios no lo acepta, nunca lo ha aceptado. Muy bien. Teología de la liberación. Creo que la única liberación que Dios nos hizo fue de la condenación eterna. De ahí en fuera creo que estamos en Cristo y pasemos por el proceso que pasemos o estemos donde, en la circunstancia que estemos, dependemos de Dios y somos de Dios. Muy bien. Iglesia moderna. No es lo que los apóstoles nos han dejado marcado en el Nuevo Testamento. La iglesia moderna busca la comodidad de la gente, busca que la gente se encuentre bien, se sienta bien y se les da la palabra que ellos quieren escuchar, no lo que la Biblia dice o lo que Dios quiere que reciban. Gracia convertida en libertinaje. Gracia convertida en libertinaje, yo creo que más que nada es una percepción personal y esa percepción personal viene de acuerdo a la búsqueda con Dios, a la intimidad con Dios y a la relación con las Escrituras. Y Dios te va indicando, el Espíritu Santo te va indicando cuando estás haciendo lo correcto, cuando ya no es correcto, o cuando estás siendo extremista y estás cayendo en lo que le llamamos como legalismo. Entonces hay una línea en la cual, pues, si nos pasamos es libertinaje, si nos damos muy atrás, pues es legalismo. Entonces, más que nada depende de la relación con Dios, de la intimidad con Dios y la lectura de su palabra, y Dios nos va indicando. Muy bien. No, pues muchas gracias por tu opinión, ¿verdad? Por tus comentarios. Ciertamente nos aportas una información importante. Y como se los decía, amigos, esto es la opinión del hermano Isaí, del pastor Isaí. A lo mejor usted puede tener otra opinión y es válido, ¿verdad? Pero la verdad la encontramos en la Biblia. Así que, como decía él, si usted lo nota algunas respuestas,
la palabra de Dios dice, esto no está basado en la palabra de Dios, porque nosotros como creyentes debemos basar todo, como lo dice en nuestra declaración de fe. La Biblia es nuestra única regla, toda suficiente de fe y conducta. Nuestras opiniones deben estar basadas pues, en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que si usted quiere la respuesta acertada, estudiemos la palabra del Señor y ahí la vamos a encontrar. Me llamó mucho la atención la respuesta que nos mencionaba acerca de la iglesia moderna. Ciertamente, actualmente se quieren adaptar algunas ideas y mencionabas tú, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a la gente a veces, aquí no, pero en otros lugares, allá en sí, China, allá en otros lugares, a veces cuenta la leyenda que hay gente que si no les predican de cosas que les guste, se van de la iglesia. Cuenta la leyenda que si no hay aire acondicionado en la iglesia, los hermanos no van. Claro. O si Sí, no hay... que tiene que haber luces de colores, Sí. o oscuro el asunto para conectarte, ¿no? Para que tú te sientas más bien, más cómodo, o mensajes a lo mejor ya no tan bíblicos, pero sí motivacionales, humanistas, de que tú puedes, de que tú eres un héroe, de que tú eres un campeón, de que Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y pues no, la palabra simplemente no es para hacer cómoda a la gente, sino que la palabra es la verdad y la verdad es la que nos hace libres solamente. Así es, hermano, así es, el Señor lo dijo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que no busquemos una iglesia cómoda, busquemos una iglesia que sea bíblica, que esté bien doctrinada, hermanos. A lo mejor puede haber mucho calor, a lo mejor puede que el grupo de alabanza, pues no haya ni grupo de alabanza, claro. O que y no estamos en contra de no tener un aire, no estamos en contra de no tener unas luces, una pantalla, simplemente que, como te lo conté al inicio, ¿no? De Sol y Justicia, andábamos en el lodo con el agua hasta las rodillas, claro. Entonces llega un momento en el que la iglesia va avanzando. Y creo que no son, ahora sí que cosas de lujo, cosas que no tengan nada que ver, ¿no? Creo que todo ayuda, todo es para bien y no nos basamos en eso. Si Dios decide quitarnos los aires, aquí vamos a estar sirviéndole a Dios sudando. Si Dios decide quitarnos este templo y ponernos debajo de una lona, ahí vamos a estar porque somos llamados por Dios y a donde Dios nos lleve, ahí vamos a estar y servimos a Dios de corazón. Amén, ¿no? Y ciertamente, qué bueno que nos hacen la aclaración. Para allá iba yo también. No es que estemos en contra. Si su iglesia tiene aire acondicionado, pues no le diga al pastor que lo quite, porque no es de Dios. No es así, hermano. Simplemente que ese no es el fin, vaya, no es necesario para adorar a Dios. La adoración a Dios debe de ser, haya aires acondicionados o no haya aires acondicionados, haya un buen grupo de alabanza o no haya grupo de alabanza, ¿verdad? Entonces, si lo tienen, qué bueno, gloria a Dios, pero si no lo tienen, pues igual gloria a Dios, ¿verdad? Hay que seguir. A su tiempo llegará. Claro, y si no llega, hermano, no llega. También gloria a Dios, ¿verdad? Sí, hay que aclararlo, porque luego dicen, ay, hermano Abel dijo que el pastor Isaí, no, hombre, son bien legalistas. No, amigo, no nos confundan, no somos. Pero ciertamente hay que prestar mucha atención, ¿verdad? A cuál es el fin de asistir a la iglesia. No es sentirnos cómodos, es bueno, ¿verdad? Recibir la palabra de Dios, pero no se trata de nuestra comodidad, sino de nuestra salvación. Recuerde que el fin de todo es que seamos salvos, ese es el fin de todo. Y qué bueno, Isaías, que nos compartes esta opinión tuya y muy acertada, ¿verdad? Para este tiempo. Así que sigamos adelante, amigos. Estamos ya por concluir esta entrevista. Damos gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final, ya llegaron hasta aquí. Les invito a que le den like a la página de Facebook y estarán recibiendo notificaciones cada vez que subamos contenido. Hemos tenido algunos problemas ahí con los videos porque están en muy mala calidad, pero no es culpa de nosotros. Es que Facebook no permite videos con mucho peso, ¿verdad? Y un video con buena calidad pues necesita mucho peso y no nos lo permite. Necesitaríamos subirlos 5 minutos, y pues imagínense, nos llevaría mucho. Entonces abrimos el canal de YouTube para que pues ahí vaya a verlos ustedes, nos encuentre como rediseñados. Ahí va a ver todas las entrevistas en una muy buena calidad para que disfruten completas. Y bueno, Isaías, muchas gracias por este tiempo, estos minutos que nos has regalado. Ustedes no lo saben, pero batallamos con algo para hacer este video.
Después de 20 pruebas. Sí, después de 20 intentos y nos falló la cámara y todo eso, pero no, muchas gracias Isaías por tu tiempo, por tu disposición, ¿verdad? Ciertamente vemos que estás haciendo un buen trabajo con la ayuda del Señor y esperemos que sigas así y el Señor cumplirá pues, todos sus propósitos. Gracias por la visita aquí con nosotros y por tomarme en cuenta en esta entrevista. Para mí es una bendición y un privilegio. Como te lo dije al inicio, yo veía que entrevistaban y dije, ¿cuándo? Y lo dije, a lo mejor hay oportunidad porque ahí mi esposa es amiga, ¿no? Puede haber la forma de que ahí... y luego ya después dije, bueno, el tiempo de Dios, ¿no? Y cuando recibí el mensaje dije, ay, Señor. No, porque me gusta compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo Dios nos ha ido transformando y moldeando cada vez más para su obra. Y bueno, pues gracias a ustedes también. Claro que sí, no, pues muchas gracias. Fíjese que entonces a ver si más adelante, ya cuando haya más oportunidad, hacemos algo juntos. Sí. Tenemos muchos proyectos, muchos planes, amigos, así que estén atentos a todo esto. Pues nos despedimos, muchas gracias por su tiempo y esperen el próximo video. Recuerden, nosotros somos Rediseñados. Les mando un abrazo, les amamos en el amor de Cristo. Un saludo.